Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 39. Por favor, sígame con su vista. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera presentarles a Martín el Secular. Martín el Secular es un hombre exitoso. Tiene un buen trabajo, tiene una linda novia, tiene un muy buen apartamento, bien amoblado, tiene un buen carro, un carro del año. Es un hombre saludable, es gracioso y es amable con todas las personas. Martín el Secular es un hombre inteligente. Además, es cristiano, va a la iglesia. No es cualquier cristiano, es uno activo en su iglesia. Está preocupado por las actividades y según sus responsabilidades participa de buen ánimo. Algunas cosas vergonzosas e inmaduras de su vida pasada quedaron atrás, ya nadie las recuerda. Martín no es un liberal teológico, él cree en la autoridad de las Escrituras, pero tampoco es un extremista fanático. Martín ha descubierto que la Biblia en general le enseña a vivir correctamente y que los valores cristianos son más elevados que cualquier otra religión que él ha conocido. Ha descubierto que la Biblia puede dirigirle no solo en asuntos religiosos debido a la iglesia, también en los negocios, la filosofía, manera de ver la vida y la ética.
Él considera incluso las Escrituras como la explicación más satisfactoria para todos los fenómenos de nuestro mundo. Desde el origen del mundo, el significado de la vida, ha descubierto el poder de la explicación de la Biblia, que es simplemente asombroso. Martín puede analizar la vida del hombre de forma realista y entender la pecaminosidad del hombre. Incluso Martín ha afrontado a sus amigos y familiares no cristianos y mostrarles argumentos históricos acerca de la resurrección. Martín, si lo examinamos bien, vive un estándar moral bastante alto y a veces suele ser la envidia de las personas, que muchas personas lo conocen. Pero si se supiera la verdad, en el fondo, Martín es profundamente secular. Y eso se corrobora porque él siempre pasa el día pensando que ha hecho lo correcto y espera que al otro día las cosas vayan correctas. Martín no sabe ni piensa en el siglo venidero, en la era por venir, y no habla de la eternidad. Martín está preocupado por su vida espiritual, ciertamente, pero solamente en lo que respecta a esta vida, solamente en lo que respecta a esta era. Por eso se le llama el secular. El secularismo, como filosofía propiamente conceptual, surgió aproximadamente en 1971. Se define de esta manera. El secularismo define la moralidad debería estar basada solamente en lo que respecta a la humanidad en esta vida presente, excluyendo toda consideración de creer en Dios o un estado futuro. Eso es una persona secular. Una persona que basa y argumenta la moralidad y lo correcto y lo bueno y lo malo solamente con respecto a esta vida presente y excluir totalmente toda consideración de creer en Dios o un estado futuro. A pesar de que esa definición se puede encontrar aproximadamente desde 1971, el secularismo es más antiguo y ha florecido en la modernidad gracias a la influencia de hombres como Darwin, con su evolución, su teoría de la evolución, como Carlos Marx, como por su propuesta del materialismo dialéctico, y por Sigmund Freud. La influencia que ha tenido en la modernidad estos tres hombres ha sido de verdad catastrófica para la sociedad. Incluso concediendo la creencia básica del humano de algún tipo de era o vida después de esta, alguna especie de vida después de la muerte, podemos fácilmente entender cómo en una sociedad o individuo una escalofriante incredulidad puede ganar terreno. Una escalofriante incredulidad gana terreno muchas veces en una persona como Martín, que lo acaba de describir, en una sociedad. Porque uno como Martín puede empezar con creer en esta era y también en la siguiente. Sin embargo, concentrarse más en esta era que en la siguiente. Enfatizando siempre más esta era en vez de enfatizar la siguiente. Y preocuparse siempre más en esta era que en la siguiente. Y de esta manera, sutilmente, sin darnos cuenta, pensamos menos en la siguiente. Enfatizamos menos en la siguiente, cuestionándose luego la siguiente, ignorando la siguiente era, olvidando la siguiente era y al final negando la siguiente era. Así empiezan muchos. Eso es el secularismo, el cual crece en nuestra sociedad, y este secularismo crece en las iglesias. Mientras las iglesias hoy en día hacen más y más para ayudarnos a sobrellevar esta vida,
y cada vez menos para prepararnos para la siguiente. Si su condición es así, usted ha sido atrapado por el secularismo. Usted es un secular, así como Martín. Si todo en tu vida gira alrededor de solamente lo que sucede, tu familia, tus proyectos, tu vida, tu salud, tu educación, tu estabilidad económica, si todo gira solamente en eso, usted ha sido mordido por la serpiente del secularismo. En los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo, precisamente, explicándonos la vida en el Espíritu, que es el contexto del cual está hablando en todo el capítulo 8, entonces él nos enseña que vivir en el Espíritu nos sana de la futilidad del secularismo y la desesperanza del secularismo. Miremos el versículo 18 y después ampliaremos la idea, como dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto también puede traducirse como si Pablo estuviera diciendo considero, estoy firmemente convencido. Los especialistas en el idioma griego dicen que la palabra es logixomai, que literalmente es un cálculo numérico. Es decir, Pablo dice que llega a una conclusión razonable y cuidadosa. ¿Cuál es la conclusión razonable y cuidadosa a la cual llega el apóstol Pablo? Yo tengo por seguro, estoy bien calculado, he sopesado los pros y los contras, y yo llego a una conclusión, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al comparar, no lo hace a la ligera, no es un estallido emocional, no es un escapismo irracional, un efecto placebo fanático que no quiere afrontar la realidad. Pablo está reconociendo una realidad que está viviendo y que le está transmitiendo a los creyentes de Roma. Las aflicciones es una realidad en la vida del creyente, y a pesar de esa realidad y que él no lo está negando, esa conclusión es bien pensada, calculada, realista, la cual llega un cristiano al considerar su herencia en Cristo Jesús. Él puede decir: yo tengo por seguro que las aflicciones que me están ocurriendo en el tiempo presente, al compararlas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, no son nada. Es una consideración que llega precisamente en la vida del Espíritu, la vida que da el Espíritu Santo. Es muy interesante y tenemos que aclarar, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones. ¿A qué aflicciones se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Será que se está refiriendo a las aflicciones por causa de Cristo? Porque ciertamente la Biblia nos enseña que hay aflicciones por causa de Cristo. La Biblia dice en Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. También en Mateo 5 dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esos son vituperios o aflicciones por la causa de Cristo. En otra parte dice: a vosotros se les ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, todos estos sufrimientos que yo he descrito y que el pastor David explicó la semana pasada, sí, tienen una fuente, una causa. Esa causa es por causa de Cristo. Sin embargo, estas aflicciones también pueden evitarse. Eso es precisamente lo que experimentaron o lo que vimos a través de la historia con respecto a la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que eso es por causa de Cristo, que eso es por confesar a Cristo. Usted puede evitar ese tipo de aflicciones negando a Cristo.
Actualmente ese tipo de aflicción no la sufrimos todos. Hoy, de verdad, decir que en nuestro país nosotros sufrimos aflicción por causa de Cristo es un poco, si conoce un poco de historia, poco dramático. Sobre todo por este lado del hemisferio occidental, cuando en Oriente no es así. Por ejemplo, conocemos de noticias hoy de países islámicos donde a unas personas por proclamar a Cristo, por no negar su fe en Cristo, los decapitan. Obviamente, si nos comparamos a ese tipo de aflicción, nosotros no, bueno, yo todavía no me ha tocado sufrir de esa manera por Cristo. Ese es el tipo de aflicción que tiene en mente el apóstol Pablo. Estoy diciendo que la Biblia sí habla a través de todo el Nuevo Testamento acerca de eso, pero es una aflicción que se puede evitar. También en la Rusia comunista hubo persecución hacia el cristianismo. Inclusive en nuestra época moderna, en la Cuba comunista, en los principios, yo conocí un pastor cubano que me decía que a los 6 años, él por 4 años fue a visitar a su papá en la cárcel porque el gobierno lo había encarcelado porque él era un agente que propagaba la religión del imperio. Eso fue cuando empezó el comunismo en Cuba. En honor a la justicia, yo tengo que admitir que hoy en día se permite algunas iglesias, y hay iglesias hoy en día en Cuba, iglesias evangélicas me refiero, en honor a la justicia. Pero lo que quiero decir que para esa época, a este hermano que me dijo, por 4 años me tocó visitar a mi papá en la cárcel porque mi papá no negó la fe. Y eso es un legado que este hermano ahorita tiene aproximadamente 50 años, un poco más, pero me estaba hablando de eso y yo por supuesto quedo sorprendido porque a mí nunca me ha tocado sufrir por causa de Cristo de esa manera. Pero lo que quiero decir es que esa aflicción que habla la Biblia es una aflicción verdadera que compromete. Ahora, es esa la que tiene el apóstol Pablo en mente. Ciertamente en el versículo 17 mencionó algo de eso. Sin embargo, es mi deseo hoy demostrarle que Pablo amplía esa esfera de aflicción. ¿Quiénes deben recibir esa aflicción? ¿Y por qué deberíamos esperar esa aflicción? Pablo, miren, como el versículo 18 lo comenta. Pues tengo por cierto que las aflicciones, y puedes subrayar esa frase que viene siguiente, del tiempo presente. Literalmente dice de la era presente. Nosotros hemos estado enseñando anteriormente, permítame repetirlo de manera muy general, que en la categoría de la Biblia lo que nos muestra la palabra de Dios es que existen 2 eras o el tiempo se divide en 2 partes de la historia de la humanidad. En primer lugar está la era presente o el siglo presente o el tiempo presente o el siglo malo. Este va desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Todos los hombres estamos de alguna manera desarrollándonos o viviendo a través de esta era presente. Empezó allí y tiene un día para terminar. Ese es el día que la segunda venida de Cristo venga. También la Biblia habla del siglo por venir, de la era venidera, de la vida eterna. Y esa comienza a partir de la primera venida de Cristo y cuando termina, nunca termina. Entonces hay un tiempo donde estas 2 eras se solapan, se traslapan. Ellas viven juntas, es lo que dice la Biblia, los tiempos postreros. En el tiempo donde se inauguró la era venidera y donde se están los días contados para que se finalice la era presente. Entonces, ¿estamos claros hasta el momento? ¿Recuerdan eso? La Biblia dice, Pablo nos dice, tengo por cierto, estoy seguro que las aflicciones ¿de dónde? Del tiempo presente, la era presente. Eso significa que toda persona que viva en esta era, entonces sufrirá esas aflicciones. ¿Cuáles son esas aflicciones? El dolor físico, el dolor del alma, el desempleo, la pobreza, las injusticias, la traición, la soledad, la deslealtad, la frustración, la enfermedad, la incomprensión, los temores, la muerte.
Aquí caben, hermanos, todos aquellos dolores y desencantos y sufrimientos que van a experimentar todos aquellos que viven en la era presente. De manera que todo esto que he nombrado y mucho más, según la palabra de Dios, pertenecen a esta era, a este tiempo presente. Son sufrimientos en general, porque la creación, los cristianos y el Espíritu Santo dicen, gimen, están en angustia debido a eso. Eso es lo que dice el resto de los versículos que vemos luego. Como pastor, como cristiano, me ha tocado la cuota de bastantes veces las personas preguntar ¿por qué se sufre en la vida? ¿Por qué a veces el mal nos alcanza? Algunos cristianos se consuelan, bueno, ellos son impíos, ellos no creen en Dios, ellos están mal, a ellos debería alcanzarlo el mal. Pero yo soy cristiano, yo trato de obedecer a Dios, yo trato de ser fiel, yo trato de ser responsable. Y a veces también me alcanza el mal. Pues Pablo nos dice y nos aclara en estos versículos que son aflicciones, no por causa de Cristo, no por tener una confesión de fe, sino que son por vivir en esta era presente. ¿Quiénes van a sufrir esas aflicciones? Todo el que viva allí. Y los cristianos viven en esta era. Vivimos en esta era. Es exactamente lo que Pablo amplía en el resto del capítulo. Pablo viene y dice en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, que a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El problema que tenemos que definir acá, o el concepto que tenemos que aclarar es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, todas las cosas les ayudan a bien? Por cierto, primero déjeme destacar antes de dilucidar todas las cosas, él dice, todas las cosas los guían y les ayudan a bien. Hay un bien que van a obtener aquellos que aman a Dios por esas todas cosas que vienen. Y ese bien, dice según el versículo 29, es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Dice 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor Jesús llegó a afirmar, por eso me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Lo que quiere hacer el Señor, o lo que nos enseña la Biblia, es que todo lo que hace Dios en la vida de los cristianos es la conformación de la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, cuando dice la Biblia, sabemos que todas las cosas les ayudan a bien, ese bien tenemos que entenderlo, que nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y más adelante en el versículo 30, a los que justificó, a los que llamó, estos justificó, y a los que justificó también glorificó. Ese bien es hacernos imagen, es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y es la glorificación también. Es lo mismo que dice el versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera es la imagen perfecta del Señor Jesús en nosotros. Hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Y ese bien es glorificado. Entonces estamos diciendo que hay un propósito, hay una guía, hay una dirección que Dios está haciendo, y nosotros podemos tener la certeza de que todas las cosas están dirigiéndonos para ese bien, que es conformar a la imagen del Hijo y ser glorificado. Entonces, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Cuáles son todas esas cosas? Romanos capítulo 11. Aunque el mismo capítulo 8, en su contexto inmediato, no los explica, yo quisiera llevarlos a lo general y después mostrarles lo específico.
Estamos definiendo qué son todas esas cosas que nos ayudan a bien. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice la Biblia: porque de Él, por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo nos está diciendo en Romanos 8:36 que cada evento, cada objeto del universo es diseñado por Dios, sustentado por Dios y para la gloria de Dios. Por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, nada escapa del control de Dios, nada escapa del diseño de Dios, nada escapa de lo que Él ha establecido. Esas todas las cosas son estas cosas que son para la gloria de Él, según Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 36. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace ¿qué? Todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Una vez más vemos todas las cosas. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas. Todas las cosas, sean estas cuales sean, todas las cosas tienen un designio y un propósito. Y ese, según Pablo en Efesios 1, es Dios. Según el que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad y según su propio propósito. Entonces Romanos 11:36 nos dice que todo tiene su diseño, todo tiene su razón en Dios y es para la gloria de Dios. Y también Efesios 1 dice que todas las cosas han sido designadas y han sido hechas por Él para la alabanza de la gloria de su gracia. Sin embargo, aunque les he llevado a lo general de cómo entender todas las cosas de Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas nos ayudan y nos guían a ese bien. Veamos lo mismo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Otra vez la frase, la misma que ha dicho en el versículo 28, que todas nos van a ayudar para darnos ese bien que hemos descrito. ¿Cuál es ese bien? Eso en Romanos 11 seguro es el designio y para la gloria de Dios, y eso en Efesios 1 es el propósito de Él. Si Él nos dio a su Hijo y no lo escatimó, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas esas cosas? Esas cosas probablemente sea un carro nuevo. Porque si el Padre no escatimó ni a su Hijo Jesucristo, ¿va a tener lástima de darme un carro? Si pudo dejar que el Hijo muriera en la cruz, lo latigaran, lo golpearan, lo humillaran, ¿no me va a poder curar? Ahí no dice claramente, si Él no escatimó, no te dará con Él también todas las cosas. No te dará dinero, trabajo, prosperidad, salud, y no lo has podido reclamar, no tienes fe.
Primero dice que Pablo sabe que todas las cosas le van a ayudar a bien. Ya vimos que ese bien, Él lo designa todo, Él lo hace con su propósito. Y aún nos dice que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, otra vez, en todas estas cosas, ahora les hago una pregunta, hermano, ¿cuáles cosas? Empezamos. Pablo está haciendo una consideración de las aflicciones que pertenecen al tiempo presente. Y él está seguro que comparados con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, no equivalen en peso. Después dice, sabemos también que todo nos va a ayudar a bien. Y ese bien es conformarnos a la imagen de su Hijo y es glorificarnos, el mayor de todas las bendiciones que existen. También dice que en el versículo de capítulo 11, 36, que Él lo hace para su propia gloria. Y en el capítulo 1 de Efesios dice que según su decreto y su designio de su voluntad. En el versículo 32 nos dijo que si no escatimó al propio Hijo, igualito nos daría todas las cosas. Y entonces debemos, y por el versículo 37, entendemos cuáles son esas cosas que debemos esperar de parte de Dios, porque Él lo va a hacer así. ¿Y cuáles son? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Los cristianos entonces, mis hermanos, que es lo que está diciendo Pablo en este momento, deberían esperar el dolor, la pobreza, el robo, la desilusión, la tragedia y para ustedes de contar. Lo que le estoy queriendo decir, mis hermanos, es que si alguno de nosotros, por alguna razón, nos ha alcanzado una tragedia, por esto que dice Pablo en estos versículos, usted no podría decir nunca, Dios no me ama. Porque Él dice precisamente, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, no disfrutamos y tampoco es que somos felices por todas estas cosas, persecución, tragedia, que te roben el carro, que te roben el celular, que te despidan del trabajo, que no tengas para comer. Estas cosas, hermanos, la Biblia nos dice, son cosas que deberían esperar porque vivimos en la era presente. De manera también que si escucharíamos a alguien asegurarnos, prometernos, decirnos, ilusionarnos, como que todas las cosas te van a ir mejor, o como que tú si tienes fe tienes que prosperar, o como que si tienes verdadera fe tienes que ser sanado, o porque si tienes verdadera fe tienes que tener mucho trabajo, o porque si tienes fe no te va a pasar nunca nada malo, eso es mentira. Porque lo que dice Pablo acá, en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 39, es que precisamente esas son las cosas que vamos a sufrir en la era presente. No nos debe caer como sorpresa. Y ser guiados por el Espíritu de Dios es precisamente entonces atravesar por ese sufrimiento. Una persona que es verdaderamente cristiano no puede pensar, no puede decir, ¿por qué me está sucediendo esto? La Biblia te lo está diciendo por qué. Noten que es el mismo pensamiento de la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4.
viene hablando acerca del Evangelio y en el versículo 7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio, vasos de barro nosotros mismos. Es lo que está diciendo Pablo. Tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en qué, hermanos. Pablo, resúmenos, ¿qué es la vida cristiana? Pablo lo resume, es alguien que es atribulado en todo. Todo. No es una... Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que sobre vosotros ha venido. Estamos atribulados en todo. Pero así como termina la nota en Romanos 8, dice, antes en todas estas cosas, tribulación, todo eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, otra certeza, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que podemos disfrutar y experimentar el amor de Dios igualmente en medio de la dificultad. En medio de la dificultad. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Es una vida exenta de problemas? No, no lo es. ¿Estamos atribulados en todo? Sí, sí estamos atribulados. ¿Pero estamos angustiados? Pablo dice, no, no estamos angustiados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En apuros. ¿Quién no ha estado en apuros en Venezuela últimamente? Cenamos y no hay para desayunar. Y no hay en la cuenta tampoco. Y no me toca el número del aseo. Sí, los cristianos podemos pasar apuros. Sí, dice la Biblia. ¿Pero qué? No desesperados. No caes en desesperación. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Hay noticias que nos derriban. El día de ayer me conocí de alguien, una familia cercana, su hijo de 17 años, buen estudiante, alguien sano, que no se complicaba la vida, diagnosticado con leucemia y ayer murió. Y hoy me imaginé tener a la mamá al frente. Eso es. Yo me la imagino, ella debe estar derribada. Y como hijos de Dios, estamos propensos a agarrar un examen positivo en cáncer. Eso derriba. Las noticias, las tragedias, las cosas que nos duelen, son cosas, te sientes derribado. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no destruidos. Puedes seguir adelante, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Puedes seguir adelante. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué, hermanos? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cómo podemos creer y hablar? Versículos 14, sabiendo otra certeza, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará
juntamente con vosotros. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con esa gloria venidera, cuando el mismo Señor que resucitó a Jesucristo también nos esté resucitando a nosotros para vivir con Él. Por eso es que estamos derribados, pero no destruidos, en apuros, pero no angustiados. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, conclusión, no que desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo no está diciendo, esa mala noticia, eso no es nada. Él no está minimizando el dolor ajeno. Nunca minimices el dolor ajeno. Nunca cuando alguien te diga que está sufriendo por algo, sea cual sea el problema, nunca le diga, eso no es nada. Nunca haga eso, hermano. Eso es una falta de respeto y de desconsideración. Porque Pablo no está diciendo que las aflicciones no son nada. Son aflicciones, es dolor, produce lágrimas. Pablo no está diciendo esta tribulación es leve, no porque él minimiza las cosas o es escapista o es irrealista. No, es porque él hace lo que todo cristiano debe hacer. Y así la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guía a atravesar la tribulación, que es considerar la gloria venidera, considerar la herencia en Cristo, considerar que Jesús es nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, allí estará el corazón. Y que eso, al ver su brillo, su majestad, su belleza, su luminiscencia, su resplendor, su riqueza, toda su importancia, entonces eso hace que veamos la tribulación momentánea como leve. Y que al momento de compararla con Cristo, no es nada. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos otra certeza, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se está refiriendo al cuerpo mismo, al cuerpo físico, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, referencia a la resurrección. Y por esto también gemimos, o sea, mientras estamos en este tabernáculo, estamos pasando por dolor, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos ¿qué? Confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué? Serles agradables. Sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Aún la tribulación que pasamos. Aún la tribulación que pasamos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, comparación a la gloria venidera. El sufrimiento tiene su origen en el pecado.
La gloria que nos vamos a recibir tiene su origen en Dios, desde Dios. Note, aflicciones del tiempo presente, gloria venidera. No invierta el orden. No te prometió gloria venidera y que aflicciones pasadas. No. Eso no lo dice en ninguna parte. Quien quiera que le prometa eso es un mentiroso. Como dijo el Señor, es un ladrón y salteador. Y las ovejas no lo llevan, porque ellas conocen la voz de su pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor, el buen pastor, el Señor Jesús. El sufrimiento es terrenal, la gloria es celestial. El sufrimiento es breve. Porque ¿qué pasa si en este sufrimiento muero? Comparado con la eternidad, es breve. La gloria es ilimitada. El sufrimiento tiene lugar en el cuerpo mortal, corruptible. La gloria tendrá lugar en un cuerpo glorificado, inmortal. No se puede marchitar. Aplicación, para terminar. Teniendo en cuenta lo que dice la Biblia, hermanos, las aflicciones del tiempo presente, y que cada uno de nosotros entonces debe esperar que probablemente pase por aflicción, porque la Biblia no promete otra cosa, entonces podemos concluir con esto. 1. Podemos decir con toda seguridad, como Pablo, sabemos, estamos seguros, tengo por cierto, que Dios tiene absoluto control del universo y obra de maneras misteriosas que yo no puedo comprender. Porque por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A pesar de que hay algunas cosas que en mi mente finita yo no puedo comprender, sabemos que Dios tiene absoluto control de mi vida. Absoluto control. Con esto me recordé esa canción famosa de un artista actual que decía que le arrebataba al diablo todo. Le arrebató al diablo mi salud, le arrebató mi familia, le arrebató todo lo que me has dejado, de que has quitado, pero teniendo un entendimiento de la palabra de Dios, no le tiene que arrebatar nada al diablo, porque el diablo no tiene nada en su control, lo tiene Dios. Inclusive la tribulación, inclusive, es lo que entendemos en la Biblia. En segundo lugar, Dios, podemos decir con certeza y con firmeza, Dios es siempre bueno y yo siempre puedo confiar en Él. Dios siempre es bueno y yo siempre puedo confiar en Él. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las que nombramos, les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En tercer lugar, también podemos decir con toda certeza, Dios está interesado en conformarme a la imagen de su Hijo más que en cualquier otra cosa. Dios está interesado, con toda certeza puedes afirmarlo, que Él está más interesado en conformarte a la imagen de su Hijo más que en cualquier otra cosa. Una cuarta aplicación. Dios nunca, podemos decir con certeza y con seguridad, Dios nunca ha prometido liberarme del sufrimiento en esta vida. Así que cuando venga el factor sorpresa, no debería estar en los creyentes. Dios, podemos decir con toda certeza, Dios obra su propósito en mí para mi progreso espiritual más que el progreso material.
porque a Pablo le mandó o pobreza, o desnudez y hambre. Y eso, según la misteriosa providencia de Dios, pero amorosa, le va a ayudar bien. Sabemos cuál es el bien. Por último, podemos decir con certeza y con toda seguridad, hermano, Dios nunca permitirá que nos suceda algún mal si ese mal no tuviese como propósito final su propia gloria y nuestro bien. Dios nunca va a permitir que nos suceda algún mal si ese mal no tuviese como propósito final su gloria y nuestro bien. Eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 36, 39. Podemos decir con Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Sabes qué necesitas cuando sientes que vas a estar destruido, derribado, que en verdad no puedes continuar? No necesitas, como según la Biblia, y puedo decirlo con toda responsabilidad, que salgas del problema, aunque obviamente nos gustaría salir del problema. Necesitas mirar la gloria de Cristo. Mira la gloria de Cristo. Atravesando el valle de lágrimas, los cambios. Eso es lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude. Nos ayude a ver su gloria, su belleza, su importancia. Por eso dijo, es como el reino de los cielos, es como el hombre que encontró la perla del gran precio. Se fue y vendió todo lo que tenía. No le importó perder todo para ganarse la perla de gran precio. Eso es lo que la Biblia nos dice, hermano. Por eso el Espíritu de Dios nos libera en la aflicción. La carta en Romanos, Pablo no está deprimido, aunque está consciente del dolor. Pablo no está abatido. ¿Cuántos de nosotros podemos ser así? Un último detalle. Todo esto que he dicho, el beneficio, la gloria de Dios, el bien, la Biblia lo define claramente, no soy yo. Dice a los que aman a Dios, a su pueblo. Significa que hay personas que si no tienen a Cristo, su sufrimiento no tiene propósito, no tiene esperanza. Realmente es un pobre desgraciado. Realmente, si tú hoy no puedes decir con toda seguridad que estás en Cristo, eres digno delante. Porque la cosa que pueda estar sucediendo no tiene propósito alguno y no tienes esperanza. No lo tienes. No lo digo yo, creo que lo vimos claramente en la Biblia. Pero eso puede cambiar si abrazas a Cristo por la fe. Amén.